Seguimos con ustedes en este interesante tema de Ve a Damasco. Fíjense ustedes que hablar de estos acontecimientos nos invita entonces a conocer, por lo menos a tener una idea de los kilómetros cuadrados acerca de lo que realmente es lo que Dios le ha prometido a nuestro padre Abraham. Por eso es que hablar de la Biblia es hablar de nuestro Medio Oriente. Y tenemos que tener el argumento de base que nos indica de alguna forma específica lo que es exactamente las distancias que existen entre una ciudad o un país a otro. Y tengo en mis gráficas en este momento las tierras habitadas por los hijos de Abraham. Por ejemplo, hablar de Siria en la Biblia es hablar de Aram, porque Aram es igual a Siria. Y en cuanto a kilómetros cuadrados, eso tiene 185.180 kilómetros cuadrados. Solamente Siria. Ahora, hablar de Decápolis es lo mismo que hablar de Jordania. Y Jordania tiene 89.324 kilómetros cuadrados. Y así sucesivamente tenemos al Líbano con 10.400 kilómetros cuadrados. Tenemos a Canaán, Palestina o Israel con 26.540 kilómetros cuadrados. Tenemos Arabia Saudita con 2.248.000 kilómetros cuadrados. Tenemos a Babilonia o Irak con 435.052 kilómetros cuadrados. Tenemos a Egipto con 997.739 kilómetros cuadrados, que hacen un total de 3.992.235 kilómetros cuadrados aproximadamente. Es decir, hablar de estas cifras, queridos amigos, hablar de estos acontecimientos, hablar de esas tierras, hablar de todo lo que es el Medio Oriente o parte de lo que es el Medio Oriente, hablar de la media luna fértil, el protagonismo de cada uno de ellos, no es solamente hablar de un determinado espacio de tierra, es hablar de todos esos acontecimientos. Y el deber ser de cada uno de nosotros es tratar de hacerle ver a ustedes, con la ayuda de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, de la autenticidad de esto con relación a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es por ello que es muy importante saberlo. Por ejemplo, si yo hablo de Siria, recuerden que eso era Mesopotamia, que en el tiempo pasado Taré se mudó hasta Mesopotamia, hasta Aram, para poder allí seguir haciendo su trabajo de arte y oficio o artífice, como usted lo quiera llamar, y a su vez se llevó a su hijo Abraham, se llevó a Lot y se llevó a su prole, se llevó a su familia. No fue Abraham que se lo llevó a él, como muchos piensan y lo dicen y lo sostienen. Es que Abraham fue llevado por su papá Taré hasta Mesopotamia o hasta Aram. Y allí Dios le vuelve a rectificar o le vuelve a certificar o le vuelve a hablar Dios a Abraham y le dice a Abraham: sal de allí y ven a la tierra que yo te mostraré. Una tierra que fluye leche y miel. Y bueno, precisamente cuando hablamos de estos territorios es el conglomerado de tierra que Dios le prometió inclusive a nuestro padre Abraham. Muy importante saber todo esto, porque hablamos a ciencia cierta de lo que son los acontecimientos. No podemos pasar por alto lo que Dios le promete a Abraham con relación a la historia. 185.180 kilómetros cuadrados. No es solamente Israel, es que dentro de lo que Dios le prometió a Abraham, no solamente está contemplado Canaán, están contemplados todos estos países. Y es precisamente el escenario profético de lo que es el reino milenario en un futuro muy cercano. Así que es muy práctico, muy interesante, muy importante saber todo esto. Por ejemplo, hablar de Jordania, hablar de 89.324 kilómetros cuadrados. Esto fue lo que Dios le regaló, Él le obsequió a Abraham. Esto fue lo que Dios le dio como tierra prometida.
Y déjeme decirle que Abraham, aún viviendo en esa tierra, vivía por la fe, esperando una mejor tierra, una mejor casa, una mejor edificación, algo más grande, algo hecho por el arquitecto Dios. Y hoy por hoy, la gente es muy probable que desconozca esto, y por eso se lo hacemos saber a través de lo que es el programa Ve a Damasco. Hablar de Fenicia es hablar del Líbano. El Líbano está contemplado con con 10.400 kilómetros cuadrados. Esto es parte de la tierra que Dios le prometió a Abraham. Hablar de Palestina, hablar de Israel, hablar de Canaán, pues con su determinado espacio geográfico territorial, hay un 26.540 kilómetros cuadrados. En total, todas estas tierras que Dios le promete a Abraham suman 3.992.235 kilómetros cuadrados. Y de todo esto tenemos que hablar en nuestros mensajes. De todo esto tenemos que hablar en nuestras programaciones. Cuando hablamos de Siria tenemos que hablar como la tierra que Dios le prometió a Abraham. Cuando hablamos del Sinaí tenemos que hablar como la tierra que Dios le prometió a Abraham. Cuando hablamos de Jordania tenemos que hablar como la tierra que Dios prometió a Abraham. ¿Sabía usted que cada lugar o en cada manifiesto divino para nosotros los medioorientales es una tierra santa? Dios, cuando le habló en el Sinaí, le dijo a Moisés: Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es. ¿Sabía usted que el Sinaí siempre perteneció a los árabes? Y es tierra santa. Eso lo podemos nosotros ver a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Usted puede buscarlo en Gálatas capítulo 4, el verso 21 en adelante, y usted se dará cuenta que aún hasta el día de hoy, reconocido por Pablo en su escritura, dice que pertenece al mundo arábigo y que inclusive la Jerusalén de ahora es una Jerusalén que está en esclavitud, pero que la Jerusalén de arriba, que es madre de todos, es libre. Por eso que es interesante conocer las escrituras, conocer el tiempo, el espacio, cuando se hablaba de todos estos acontecimientos tan interesantes que tienen que ver con nuestra vida diaria, con la parte profética, la parte escatológica, el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestro tiempo presente, en el futuro y lo que se ha cumplido en el pasado. Todo esto tenemos que relacionarlo con lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Por esto es que es interesante saber, conocer, describir y hablar con mucha autenticidad. Porque mucha gente piensa que la Jerusalén de ahora es libre. Permítame decirle que Pablo lo dijo en su carta a los de Galacia, pues esta está en esclavitud y que pertenece prácticamente a un grupo de personalidades, pero que la Jerusalén que nosotros estamos esperando es una Jerusalén que viene del cielo, que viene de arriba, que es madre de todos nosotros. Jesús lo dijo. Jesús dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay el sitio, va a preparar, hay morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. De modo que estos temas son sumamente interesantes, son muy apropiados, porque de esa manera nosotros hacemos las cosas mejor, la gente las entiende mejor, los amigos la entienden mejor, los hermanos la entienden mejor. Pero cuando nosotros ocultamos verdades o decimos verdades a media, la gente queda como insatisfecha. Le invitamos a seguir estudiando la Biblia y le invitamos a seguir viendo Ve a Damasco. Vamos a una pauta y volvemos con ustedes en breve.